Hola, en este vídeo vamos a hacer una introducción al tema de los gráficos. Los gráficos, ya lo sabéis, sirven para representar gráficamente una serie de datos, una tabla de datos. En este caso tenemos esta tabla de datos donde tenemos, supongamos que son ventas de diferentes frutas en diferentes ciudades. Entonces, vamos a hacer un gráfico de columnas. Lo que nos va a salir son tantas columnas como datos a representar allá. Fijaos que aquí si tenemos 6 filas, 6 ciudades más el total 7, 6 por 7, 42, saldrán 42 columnas, cada una representando uno de estos datos. Vamos a crear el gráfico. Simplemente seleccionamos la tabla que queremos, donde están los datos que queremos representar gráficamente, y vamos a insertar el gráfico. No es necesario seleccionarla toda si no queremos representar todos los datos. Por ejemplo, si no quisiéramos representar el total o no quisiéramos representar estas tres frutas, manzanas, melocotones y melones, simplemente no las seleccionaríamos. Es habitual seleccionarlo todo y luego ya decidimos si visualizamos los datos o no. Vale, venga, vamos a por el gráfico. Nos vamos a insertar. Podríamos seleccionarlo de aquí, pero siempre vamos a seguir pues la misma pauta. Iremos a gráficos recomendados, a todos los gráficos y aquí escogeremos. Que queremos pillar por aquí, pues como queráis. Cogemos columnas y columnas agrupadas. Le damos a aceptar y ya tenemos el gráfico. Vale, fijaos que aquí este gráfico, aquí nos aparecen las ciudades y aquí nos aparecen los artículos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo Barcelona y fijaos que se ve claramente cuál es el artículo, cuál es la fruta que me se ha vendido, que son los melocotones. En Tarragona, lo mismo. ¿Ves? Se ve claramente que la fruta, bueno, la verdura más vendida es la patata. Aquí en Lleida pues será la pera, etcétera, etcétera. Vamos a decirle, para que se vea esto más claramente, vamos a decirle que no queremos representar el total. Entonces simplemente le damos al embudo y, pues bueno, no le decimos que el total no lo queremos ver y aplicar. El término series y categorías, ¿vale? Las series, digamos que a la hora de hacer el gráfico, los datos se van agrupando y los grupos se llaman series categorías. La serie siempre nos va a corresponder al dato que tenemos aquí en la leyenda, o sea, lo que nos indica cada color, y las categorías, pues los datos que tenemos en el eje horizontal, aquí abajo, en este caso, pues lo que serían las ciudades, ¿vale? Estos son lo que se llamarían los términos de agrupación. Vamos los datos por series o por categorías. Siempre es así, bueno, depende. Fijaos, le damos a aplicar, hacemos desaparecer el filtrado y si le damos a cambiar fila columna, pues ahora, fijaos que en este caso las series son las ciudades, lo que tenemos en la leyenda, y las categorías son lo que tenemos en el eje X. ¿Qué estamos viendo ahora? Pues bueno, estamos viendo de peras, pues por ejemplo, ¿en qué ciudad se han vendido más peras? En Lleida. ¿En qué ciudad se han vendido más patatas? Pues en Tarragona. ¿Vale? Entonces es que lo que decíamos al principio es un tipo de gráfico adecuado para hacer comparaciones entre series, en este caso para hacer comparativas entre los artículos o comparativas entre las ciudades. Es importante saber para qué es adecuado cada tipo de, qué datos es adecuado cada tipo de gráfico. Muchas veces pues utilizamos gráficos que pues, bueno, no tiene demasiado sentido según los datos que tengamos. Aquí lo que queremos ver es hacer unas comparativas entre lo que son los artículos y lo que son las ciudades, entonces el gráfico más adecuado es el de columna. Y ya lo iremos comentando en los vídeos, ya que donde iremos tratando cada gráfico en concreto. Pero es importante el tema. Es importante, a ver, qué queremos ver, cómo lo queremos ver, qué gráfico es el más adecuado. ¿Vale? Venga, continuamos. Vamos a ver las partes que hay en un gráfico, siempre son las mismas. Entonces, esto de aquí, en general, todo lo que nos está marcando es lo que se llama el área del gráfico. Esto de aquí le damos un clic donde se pinta el gráfico, se llama el área de trazado. Esto de aquí sería la leyenda. Esto es el título del gráfico. En este gráfico tenemos dos ejes, el vertical y el horizontal. Vamos a añadir más elementos. Para añadir elementos
una cosa antes de añadir elementos, los elementos que podemos ir añadiendo a un gráfico varían en función del gráfico que estemos trabajando. Veremos que hay elementos pues, que en un tipo de gráficos aparecen y en otro no. Por ejemplo, los ejes, veremos que en un gráfico circular, el gráfico de porcentajes típicos, no aparecen ejes porque no hay. Entonces, simplemente para añadir un elemento vamos a añadir, por ejemplo, los títulos para este eje de aquí, el horizontal, y los títulos para el eje de aquí, el vertical. Le damos al más, siempre es lo mismo, le damos al más y aquí nos van apareciendo los diferentes elementos. Le decimos que nos incorpore los títulos del eje, ya nos aparece el título para el eje horizontal y el título para el eje vertical. Si le marcamos tabla de datos, lo que nos va a representar, fijaos que es la tabla de datos esta de aquí. Esto simplemente es cuestión de irlo probando. El tema de las barras de error y la línea de tendencias, hay vídeos ya que hablamos sobre ello porque es un tema un poco extenso. Y lo mismo, a la hora de colocar determinados elementos debemos tener muy presentes para qué sirven estos elementos. O sea, no elementos que no se pueden colocar con, pues mira, los coloco y ya está. No, tienen una función específica y son útiles, pues en determinados casos sí y en determinados casos no tiene ningún sentido incorporarlos, ¿vale? Pero bueno, ya lo iremos viendo. Vale, vamos a poner el título del gráfico, por ejemplo, venimos aquí y le ponemos pues ventas. Aquí le vamos a poner pues, en este caso son frutas, pues frutas. Y aquí le vamos a poner, supongamos que son kilos. Vamos a ponerle, venga, cantidades. ¿Vale? Entonces, fijaos que a la hora de añadir un elemento a un gráfico, casi siempre son elementos informativos, lo vamos a encontrar aquí. También lo podemos encontrar aquí, es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que aquí, pues quizás hay algunas opciones que son más accesibles desde aquí, pero son los mismos elementos, ¿vale? Luego, si queremos modificar lo que es el rango de datos, fijaos que lo tenemos seleccionado y ya sabemos que no con el embudo, pues simplemente, si por ejemplo no queremos ver Zaragoza-Huesca y no queremos ver melocotones, le damos a aplicar y entonces ya nos va a ir ocultando, mostrando los elementos que le vayamos indicando. Si nos interesa, por ejemplo, modificar este rango de aquí, ampliarlo, o seleccionar un rango diferente, pues nos iríamos aquí a diseño de gráfico, seleccionar datos y entonces aquí podríamos volver a seleccionar el rango. Queremos hacer alguna modificación o alguna variación. Y ya para terminar, bueno, es una opción que tampoco es que se utilice demasiado, pero bueno, a tenerlo en cuenta. Vamos a decirle, por ejemplo, que queremos ver pues Lleida al principio de todo. Seleccionaríamos y le daríamos aquí. Subiríamos. Fijaos cómo varía el eje. Tarragona. Y entonces desde aquí podemos ir variando lo que serían las series. Acordaos que las series son los datos que aparecen aquí y las categorías los datos que aparecen en la leyenda. Si le hacemos lo de cambiar filas y columnas, pues bueno, si intercambiáramos filas y columnas, si aquí nos salen las ciudades, pues entonces esto serían las categorías y esto de aquí, lo que está en la leyenda, serían las series, ¿vale? Le damos a aceptar y el gráfico este ya lo damos por terminado.